Buenas noches. Los hermanos saben que los días sábados venimos haciendo estudios de la palabra y le damos gracias al Señor porque terminamos con la epístola a los Gálatas ya hace casi 20 días. Entonces, hermanos, vamos a los siguientes sábados, si el Señor me permite poder estar acá, hermanos, como continuar con algo que el Señor me ha dado por unos sábados, mientras, si el Señor permite, poder iniciar una carta del Nuevo Testamento que va a ser bien edificante para todos. Es que el Señor nos ayude, me ayude a mí y que podamos recibir su palabra con alegría, hermanos, confiando en que Él es el que conoce nuestras necesidades. Y los hermanos saben que, bueno, el Señor me ha invitado a hablar acerca de aquellos pecados que nosotros permitimos en nuestra vida, que nosotros cobijamos, aún siendo cristianos, los tenemos ahí y a veces no somos conscientes o a veces los ignoramos, ¿no? Pensaba en las tractomulas. No sé si los hermanos han visto que las tractomulas en la parte trasera tienen dos letreros en cada parte, en la parte derecha y en la parte izquierda, que dice: no adelante este vehículo cuando gira a la izquierda, no adelante este vehículo cuando gira a la derecha, porque son puntos ciegos. Y así mismo en nuestra vida nosotros tenemos muchos puntos ciegos en los cuales podemos estar permitiendo cosas que están afectando nuestra comunión con el Señor y también puede más adelante causarnos problemas más grandes. Entonces, que el Señor nos permita por su palabra poder entender esto, ver aquellas zorras pequeñas, tratarlas y arrepentirnos, hermanos, y luchar contra ellas, hermanos. Sabemos que todo pecado es aborrecible delante de la presencia del Señor. Entonces hoy vamos a tratar el pecado del orgullo. Vamos a la epístola de Santiago, capítulo 4. Vamos a ver por la palabra lo que el Señor muestra acerca de este pecado y cómo aún nosotros como cristianos, personas que estamos llamados a ser humildes y como hemos venido escuchando en las enseñanzas del Sermón del Monte, a veces seguimos siendo personas orgullosas, personas arrogantes que Dios mira de lejos, porque la misma Biblia dice que Dios resiste al soberbio. Entonces vamos a leer Santiago capítulo 4 desde el versículo 1 al versículo 10. ¿De dónde vienen? 4.1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Entonces, hermanos, nosotros, viendo el contexto de la carta de Santiago, y bueno, yo leyendo personalmente me he dado cuenta de que muchos de esos pecados de los que he hablado y otros que cobijamos en nuestra vida, Santiago los trata. Vemos que Santiago tiene muchos paralelismos con el Sermón del Monte, con lo que hemos venido estudiando los domingos, hermanos. Vemos que hay muchos asuntos que Santiago... El Señor Jesús también trató allí en los capítulos 6, 5, 6 y 7 de Mateo.
Entonces son asuntos que son prácticos para nuestra vida, ¿no? O sea, Santiago no se enfoca en una enseñanza tan doctrinal, sino más en la vida de los que han creído. Y él está hablando a los creyentes judíos que habían sido esparcidos por causa, algunos dicen que fue la persecución que surgió luego del martirio de Esteban. Y eran judíos cristianos que habían creído en el Evangelio, personas que habían recibido la fe en el Señor Jesucristo, se habían arrepentido y ahora seguían a Jesús, pero tenían ciertas cosas que aún no eran corregidas en sus vidas. Entonces vamos a ver el pecado del orgullo, hermanos. Santiago le escribe a estos judíos inconversos, hermanos, ahí en el capítulo 4, hablándoles de algo que pareciera que no debería escucharse entre los creyentes, ¿no? Si nosotros vemos que alguna persona tiene pleitos o envidias en su corazón, pues eso es normal entre las personas del mundo, ¿no? Es normal entre los impíos, entre aquellos que no han creído en el Señor Jesús. Pero ahora es triste ver cómo Santiago va a hablar de eso que está en medio de los cristianos, está en medio del pueblo de Dios. Ahí en el capítulo 3, desde el versículo 13, Santiago venía hablándoles de la sabiduría, de que aquellos que se creían sabios y entendidos, pues debían mostrar esa sabiduría, o esa sabiduría debía expresarse de una forma práctica, en una conducta mansa, en una conducta que reflejara humildad, una conducta que fuera semejante a la conducta de Jesucristo. Pero no era así entre ellos. Por eso Santiago les dice que ahí en el 14, en el 3:14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque si decimos que tenemos la sabiduría del Señor y tenemos esta cosa, pues nos estamos engañando. Y Él les dice, esa sabiduría que ustedes creen tener, esa sabiduría es animal, terrenal y es diabólica. Pero no es así la sabiduría que viene del Señor. La sabiduría del Señor es una sabiduría que produce buenos frutos. Más abajo y en el 17 del capítulo 3 dice que la sabiduría que viene de Dios es pura, es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Entonces, la sabiduría del mundo es una sabiduría egoísta, pero la sabiduría que viene de Dios es una sabiduría que produce paz, que se refleja en frutos buenos, sin hipocresía. Y vemos que muchos cristianos, muchos de nosotros, vivimos hipócritamente, permitiendo cosas en nuestra vida, ¿no? Como vivíamos el domingo, no con una limpieza de corazón, sino con una vida medio tibia, llena de pecado. Y ahí Él les sigue diciendo en el 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Qué triste que hayan estas guerras en medio de la iglesia de Dios, ¿no? En medio de la vida de los cristianos. Y ahí empezamos a ver algo. Santiago nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y estas guerras o estas pasiones que se levantan en nuestro corazón, ¿por qué se dan? Porque estamos deseando cosas. Más abajo Santiago nos lo va a seguir diciendo. ¿Y cuál es una característica del orgullo, hermanos? El orgullo siempre quiere tener cosas. Siempre quiere ser mejor que los demás, tener más cosas que los demás, poder siempre ensoberbecerse y mirar a los demás por debajo de él. Y eso es lo que está batallando en medio de los creyentes a los que Santiago les escribe. Ya en el versículo 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Qué tenían ellos? Tenían codicia. ¿Por qué? Porque no tenían algunas cosas que ellos creían que merecían o creían que eran buenas para sus vidas.
Y esta codicia era tan terrible que llegaba al punto de ¿qué? ¿De qué dice Santiago ahí? Matar. Y a veces podemos decir, no era el acto físico del asesinato en sí, sino que recordemos que Santiago conocía las enseñanzas del Señor Jesús. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Que si tan solo pensamos mal de un hermano, ya lo hemos matado en nuestro corazón. Muchos de nosotros, tal vez por el orgullo de querer tener, envidiamos a los que el Señor les ha dado, envidiamos a aquellas personas que el Señor tal vez ha prosperado en ciertos aspectos y estamos sintiéndonos envidiosos y fuera de eso tal vez estamos pensando mal de esa persona. Estamos pensando que él no merece eso, yo sí lo merecería. Y lo hemos asesinado en nuestro corazón, con nuestros pensamientos. Qué terrible, ¿no? ¿Cómo puede llegar un cristiano a este punto? Al punto de pensar de esta forma de un hermano. Y es lo que Santiago está tratando. Nosotros estamos en busca de reconocimiento. ¿Y qué es lo que tal vez matamos y ardemos de envidia? Algunos tal vez pueden estar buscando un lugar en la iglesia. Están buscando un puesto de privilegio en el cual se les sea reconocido el trabajo para poder inflar su orgullo y sentirse mejor o superiores que otros. Tal vez otro está deseando una posición económica en la cual ya él no tenga que estar pidiendo por el pan de cada día, sino poder decir, yo ya estoy bien. Así como aquel rico que dijo que había llenado sus graneros y ya él decía, ya no necesito nada más. Ya voy a dedicarme a vivir mi vida y ya. Tal vez alguno está pensando en eso, ¿no? Un orgullo que pueda satisfacer sus necesidades, sus deseos terrenales. Él pueda decir, quiero esto, lo tengo, satisfazgo mi orgullo. 4.2, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El orgullo nos lleva únicamente a querer satisfacer nuestros deseos mundanos, nuestros placeres, los deleites que son pasajeros. Eso es lo único que quiere satisfacer el orgullo. Y Santiago les dice, ustedes no tienen porque no reciben, porque no piden. Y fuera de eso, cuando piden lo hacen mal, porque solo piden para satisfacer sus propios deleites. Piden para poder inflar más el orgullo en sus vidas. Qué contrario es el orgullo a la humildad, ¿no? La humildad siempre procurará el avance del reino de Dios y el bienestar de los demás. El orgullo no. El orgullo solo le interesa satisfacerse a sí mismo. El orgulloso solo le interesa estar bien él, que lo aplaudan, pero no le interesan las demás cosas, no le interesan las cosas de Dios en sí. 4.4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago condena el amor desordenado por las cosas materiales, por las cosas del mundo, por querer satisfacer nuestros deseos egoístas. Y esto él lo llama un adulterio espiritual. Aquellos que viven solo para satisfacer sus deseos egoístas, aumentar su orgullo, se constituyen en enemigos de Dios. Y no es el mundo como tal el lugar en el que vivimos, no, sino aquel sistema que se opone a Dios, aquel sistema que no le importan las cosas de Dios, aquel sistema que vive únicamente para su propia complacencia. 4.5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Bueno, algunos dicen que este pasaje es bien difícil de interpretar por causa de que Santiago está citando una escritura, pero en el Antiguo Testamento no encontramos esa escritura como tal. Entonces algunos dicen, para solucionar esta dificultad, no podemos ver que Santiago no está citando una escritura literal, pero sí está citando un concepto que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es ese concepto? Que Dios ha hecho morar su Espíritu en nuestras vidas. Parte de lo que se conoce como el
nuevo pacto o algo que ocurre en el momento del nuevo nacimiento es que el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Y eso está registrado en el libro de Ezequiel, ¿no? Donde allá se nos dice que se nos será cambiado el corazón de piedra por un corazón de carne y que Dios mismo derramaría su Espíritu en nosotros para que more dentro de nosotros. Entonces es un concepto que está en el Antiguo Testamento. Y también que Dios cela a su pueblo, Dios nos desea celosamente. Vemos cómo Dios es celoso con su pueblo. Vemos cómo el Señor le decía al pueblo de Israel que no adoraran otros dioses, porque Él era Jehová fuerte y celoso. Y asimismo en el cristiano, el Señor ha hecho morar su Espíritu en nuestras vidas y Él desea celosamente que nosotros le sirvamos únicamente a Él. Pero ¿qué es lo triste? Lo triste es que nosotros nos hemos olvidado de eso y ahora hemos hecho de nuestros deseos nuestro propio Dios. Y así contristamos al Espíritu Santo. Y eso es idolatría, hermanos. 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí empieza un poco esperanzador con ese pero que Santiago dice ahí. Pero Él da mayor gracia. Los peros siempre nos dan como una esperanza, ¿no? Y acá nos muestra cómo el Señor nos da esa gracia por medio del Espíritu Santo para que nosotros podamos vencer estas malas conductas, para que nosotros podamos vencer estos pecados que nos alejan de la comunión plena con Dios, esos pecados que nos impiden avanzar como creyentes. Él ha dado mayor gracia. Y ahí dice Santiago, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa gracia que Dios da va a obrar solo en aquellas personas que tienen un corazón humilde, no en los soberbios. Y es ahí donde vamos a empezar a ver este tema del orgullo, el pecado del orgullo. La esperanza es para aquellos que se someten a Dios, para aquellos que están deseosos de que Dios obre en sus vidas. Pero para el orgulloso no. El orgulloso va a seguir andando en su camino de destrucción. Dios resiste al orgulloso. Santiago está citando un versículo que se encuentra en Proverbios, creo que es Proverbios 3:34, donde dice que el Señor resiste al escarnecedor y Él le va a dar gracia a los humildes. Y aquí empezamos a ver que el orgullo es un pecado abominable por Dios. Dios aborrece el orgullo porque el orgullo es la antítesis de su persona, la antítesis de la humildad. El orgullo, nosotros lo podemos ver en el Antiguo Testamento como fue uno de los pecados por los cuales Satanás fue expulsado del cielo, ¿no? Él quiso hacerse semejante a Dios. Su corazón se llenó de orgullo. Él creía que merecía una mejor posición. El orgullo que Satanás expresó allí en el monte santo de Dios fue el mismo orgullo que pasó a formar parte de la vida del hombre, de Adán. Y ese orgullo está ahora en nuestras vidas. Y Dios aborrece este pecado del orgullo, hermanos. Y a veces nosotros podemos decir, sí, yo soy orgulloso, pero no hacemos nada para batallar con este pecado, hermanos. Dios aborrece el orgullo, hermanos, porque el orgullo ha sido causa, primero, de grandes divisiones a lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo de la historia de su pueblo. También el orgullo ha destruido familias, el orgullo ha destruido amistades. Es un pecado terrible, hermanos. Por eso Dios lo aborrece. Dios aborrece a los orgullosos. Cuando nosotros vamos a la Escritura, hermanos, y miramos lo que es el orgullo, hermanos, lo que el orgullo ha causado, aún en nuestras vidas, lo que a veces el orgullo causa en nosotros, el dolor que nos trae, hermanos. Y aún así nosotros lo seguimos cobijando en nosotros. ¿Y qué dice la Escritura? Dios resiste a los soberbios
y Él va a dar gracia a aquellos que viven como Jesucristo, a aquellos que son humildes. El orgullo es un pecado que nosotros debemos tratar. Nosotros muchas veces, y como lo hemos venido diciendo, hermanos, es más fácil ver el pecado en los otros que ver el pecado en nosotros mismos. Para nosotros es más fácil ver el orgullo en las demás personas que examinarnos y ver en qué estamos nosotros fallando, cómo estamos nosotros siendo orgullosos, cómo nosotros estamos ofendiendo a Dios cobijando este pecado. Hay un pasaje que ilustra bastante esto, no lo vamos a leer porque ya lo hemos visto. El hermano Pablo, cuando habló de los pobres en espíritu, él habló de la parábola del fariseo y el publicano, que está ya en Lucas 18:11. Y muchos de nosotros, y así como dicen varios hermanos, cuando leemos esta parábola, cuando se nos habla de esta parábola del fariseo y el publicano, nosotros los cristianos deberíamos leyéndola sabiendo que es la parábola de los dos fariseos y el publicano. ¿Sí saben por qué? Porque cuando la leemos, nosotros decimos, gracias Señor porque no soy como este fariseo. Entonces muchas veces nosotros somos así, vemos el pecado en los demás, pero nos cuesta ver el pecado en nosotros mismos, hermanos. El orgullo es un pecado muy sutil. Decía Spurgeon, el orgullo crece con presteza igual que otras malas hierbas. Puede vivir en cualquier suelo, prolifera en el corazón natural, brota sin siembra, crece sin riego e incluso se arraiga muy fácilmente en el corazón renovado cuando Satanás desparrama ahí un puñado de su semilla. Vemos como el orgullo aún lo cobijamos nosotros, como el orgullo aún, a pesar de que nosotros somos creyentes, que profesamos la fe en Cristo, seguimos permitiendo esto que es abominable a los ojos de Dios. Seguimos permitiendo este pecado que ofende a Dios y del cual dice la Escritura que Dios lo resiste. Y como decía, hermanos, nosotros podemos decir, bueno, gracias Señor porque no soy como este fariseo. Pero vamos a ver algunos aspectos en los cuales nosotros estamos permitiendo el orgullo en nuestra vida, en los cuales nosotros estamos siendo orgullosos. Personalmente yo hoy meditando en esto, hermanos, me sentí un poco mal porque en muchas cosas, hermanos, yo estaba haciendo como aquel fariseo, diciendo, Señor, gracias te doy porque no soy como este otro. ¿En qué estamos siendo orgullosos nosotros? Hay 4 aspectos del orgullo en la vida del creyente que Jerry Bryce trata en su libro, hermanos. Y el primer aspecto que él habla es el orgullo moral. ¿Y qué es esto del orgullo moral? Nosotros como cristianos hablamos que somos el pueblo de Dios, que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Somos personas regeneradas que ya no practicamos el pecado como de una forma habitual, no aquellos pecados escandalosos. El Señor nos ha rescatado de esa vida vana. Pero ahora nosotros nos creemos mejor que los pecadores que están en el mundo. Ahí en el versículo 9 de Lucas 18, no vamos a ir, solo voy a citarlo, que el Señor decía, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Y ahí ya el Señor cuenta la parábola de aquel fariseo. ¿Cuántos de nosotros somos así? Confiamos en nosotros mismos como justos. Creemos que nuestra moralidad es una moralidad muy alta. Despreciamos a aquellas personas que tienen unas conductas pecaminosas reprochables. Pero estamos siendo como este fariseo. Estamos viviendo unas vidas de creernos mejor que las demás personas, hermanos. Y aquí puede haber algo, ¿no? Porque nosotros como cristianos estamos llamados a condenar el pecado del mundo. Y por amor lo hacemos, por amor nosotros debemos decirle a las personas que están fallando en ciertas cosas. Pero ¿cuál es nuestra intención al hacerlo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón cuando vamos a decirle a una persona, hablarle de su pecado para que el Señor pueda convencerla y él pueda arrepentirse y buscar la salvación en Cristo? ¿Cuál es nuestra intención? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón? Tenemos en nuestro corazón que el Señor pueda obrar en ellos
y ellos se puedan arrepentir, y así como nosotros fuimos sacados de el lodo, de ese fango de tinieblas, ellos también puedan ser sacados? ¿O lo hacemos únicamente para decir, yo soy mejor que usted? Y a veces hablamos de las personas que están en conductas morales reprochables como, mire ese tan terrible, ese es un borracho terrible. Mire ese otro, ese ni siquiera tiene salvación. Así llegamos a pensar nosotros, hermanos, creyéndonos más justos que los demás. Y ahí estamos siendo orgullosos. ¿Y cómo éramos nosotros antes de conocer del Señor? ¿No éramos iguales o no éramos peores? Entonces, ¿por qué nos enorgullecemos de esto, hermanos? ¿Por qué seguimos confiando en nosotros como justos si nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios, hermanos? Nuestra salvación no tiene un mérito de que nosotros hayamos dicho, ay Señor, mira cómo yo dejé cierto pecado y yo ahora te sigo, ¿no, hermanos? Si estamos aquí es por la gracia del Señor. Entonces, ¿por qué nosotros a veces miramos a los pecadores con desprecio? ¿Por qué nosotros nos comportamos de esta forma? ¿No estamos siendo como el fariseo? Diciendo, Señor, gracias te doy porque ya no soy como este borracho. Gracias te doy, Señor, porque ya no soy como este hombre que le pega a su esposa. Hermanos, ¿y cómo éramos nosotros antes de conocer al Señor? ¿No éramos peores? ¿No éramos iguales? Y despreciamos a las personas, hermanos. Y ese es un aspecto en el cual nosotros como creyentes estamos siendo orgullosos, hermanos. Y a veces yo mismo lo he encontrado en mi vida. A veces digo, pero sí, veo la dureza de su corazón y digo, no, el Señor no va a poder, hermano. ¿Y cómo era mi corazón de duro? ¿Cuántas veces no me hablaron del Señor y yo rechacé, me burlé, hablaba mal de los cristianos y el Señor tuvo misericordia, hermano? Y ahora pareciera que si la salvación dependiera de nosotros, hermanos, nadie se salvaría. Estamos siendo orgullosos, estamos siendo como este fariseo. Nuestra intención al hablarle a una persona de su pecado debe estar que el Señor Jesús pueda obrar en él, hermano. Si no está eso en nuestro corazón, hermanos, ni hablemos. Si lo único que queremos es, mire, yo ya no soy el que era antes, enorgullecerme o jactarme de lo que el Señor ha hecho en mi vida, hermanos, es mejor que nos callemos. ¿Cuántos pensamos, gracias Señor porque no soy como este? Se nos olvida lo que el Señor ha hecho por nosotros, como Él en su misericordia nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. Qué terrible, ¿no? Poder ver esto en nuestras vidas. No sé si ustedes lo han experimentado. Personalmente yo me he dado cuenta que a veces he orado de esta forma, a veces he pensado de alguna persona de esta manera, hermanos. Nosotros debemos ver lo que el Señor ha hecho por nosotros. Que si somos lo que somos es por la gracia de Dios. ¿En qué más somos orgullosos? Somos orgullosos en cuestiones doctrinales. ¿Cuántos cristianos o cuántos de nosotros nos podemos enorgullecer de decir que tenemos la doctrina correcta? Y si hay algunos aspectos en los cuales nosotros no podemos como retroceder ni dar el brazo a torcer, pero hay otros aspectos en los cuales nosotros, hermanos, ni siquiera sabemos si estamos en lo cierto. Cosas como la justificación por la fe, la autoridad de las Escrituras, la divinidad de Jesús, la resurrección y el regreso de Jesús por su iglesia, hermanos, son asuntos fundamentales en los cuales nosotros no podemos dar nuestro brazo a torcer. Y como decía Judas, debemos combatir ardientemente por la fe que nos ha sido dada en esos aspectos. Pero ¿cuántos en su orgullo por tal vez cierta escuela teológica desprecian a otros cristianos, desprecian a otros creyentes porque no piensan como ellos en asuntos secundarios? Tal vez en alguna forma de dirigir la liturgia en la iglesia, tal vez si el rapto es antes o después de la tribulación, tal vez en otros aspectos. Están siendo orgullosos, ¿no?
Hermanos, y esto me parece terrible, porque viendo algunas entrevistas que le han hecho a predicadores reconocidos y que aún muchos de nosotros admiramos, hablando de otro hermano como un hereje simplemente porque no cree como él en un aspecto, pero es un hermano que es fiel a la palabra, que predica el evangelio de Jesucristo, y el otro de una vez lo está censurando. En eso estamos siendo orgullosos, hermanos. Pensaba ahora en Facebook, ¿no? Qué terribles son esos grupos de los movimientos reformados, bautistas, o lo que les llaman los neocalvinistas, ¿no? Como ellos condenan a todo el que no piensa como ellos. Desprecian a todos aquellos que no se aferran a la creencia que ellos tienen, y es respetable, tienen su posición. Pero ¿qué tal si tal vez la posición de ellos es la errada? O tal vez mi posición es la errada. Porque yo voy a ser orgulloso con los hermanos, censurándolos por cuestiones doctrinales, en asuntos que no son tan importantes, hermanos. En eso también podemos estar siendo orgullosos. Y muchas veces este orgullo se manifiesta tal vez más en los jóvenes. Nosotros somos más dados a creer que sabemos las cosas de una forma perfecta. Y a veces recibimos una enseñanza y decimos, esta es la verdad. Y si no creen como yo escuché, entonces ustedes son unos pecadores. Hermanos, si estaba leyendo una enseñanza de Spurgeon que él dio a sus 21 años. Spurgeon era fiel seguidor de las doctrinas de la gracia. Creía en el calvinismo y él dio una enseñanza terrible en la cual condenaba a los arminianos, a los que creían de otra forma, pero que son hermanos. A sus 21 años los condenó de una forma terrible. Pero más adelante, en 1876, cuando tenía 42 años, él ya cambió un poco su posición y ya no habla de los arminianos como despreciándolos, sino diciendo, tal vez ellos están en lo cierto, tal vez también yo esté en lo cierto. Las dos posiciones pueden tener cosas positivas y buenas, también pueden tener cosas negativas y malas. Entonces él decía como que, bueno, ya no los voy a condenar, voy a recibirlos como mis hermanos, porque eso hace la revelación de la Biblia en nosotros, hermanos, nos vuelve más humildes, nos lleva a ver las verdades como Dios las ha revelado, no como el sistema doctrinal me lo ha puesto, hermanos. Nosotros podríamos decir, listo, esos son los problemas allá entre los calvinistas, los arminianos, entre los bautistas y los pentecostales, pero ¿qué de nosotros, hermanos? ¿Cuál es el orgullo de nosotros? ¿De qué nos enorgullecemos nosotros doctrinalmente como iglesia? ¿De que somos la iglesia sin nombre? ¿De que no tenemos un cartón afuera que tiene un nombre, un título, o no tenemos una personería jurídica? Y criticamos a aquellos hermanos que son fieles a la palabra de Dios, que están evangelizando y que están haciendo labor social, mientras nosotros únicamente nos reunimos como la iglesia sin nombre. ¿Y creemos que por eso somos más santos o Dios nos aprueba más? ¿Es ese nuestro orgullo? Hay otros orgullosos, ¿no? que tal vez pueden decir, bueno, yo no soy ni de una posición ni de la otra, yo soy del medio, yo soy más espiritual, yo tomo de la mitad. Y así como decía Pablo, le decía a los corintios, ¿no? Unos dicen, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, pero otros más espirituales decían, yo soy de Jesucristo. Entonces unos pueden estar en un punto intermedio diciendo, bueno, yo soy más espiritual, tengo la mejor enseñanza porque cogí de los dos lados lo bueno. También eso es orgullo, hermanos. ¿Y en qué otra cosa también doctrinalmente nosotros estamos siendo orgullosos? Me llamaba bastante la atención escuchar una enseñanza de John Stott y él hablaba acerca de la perspicuidad de la Biblia. La perspicuidad es como la claridad de la Biblia en ciertos asuntos. O sea, la Biblia es clara en aspectos tales como la salvación. Nosotros podemos leer la Biblia y nos damos cuenta cómo el hombre es salvo, cómo Dios obró para la salvación del hombre. Pero hay otros aspectos en los cuales la Biblia no es tan clara, en los cuales nosotros podemos decir, bueno, si es por aquí o no es por aquí. Y decía John Stott,
hablando de Pedro, citando al apóstol Pablo. Él decía, el apóstol Pedro, en su segunda carta, él decía, el amado hermano Pablo escribió cosas muy profundas, pero también muy difíciles de comprender. Y John Stott decía, si para un apóstol le era difícil comprender a otro apóstol, a veces nosotros no somos muy humildes cuando creemos que comprendemos todas las doctrinas de la Biblia. A veces somos orgullosos en ese sentido, hermanos. Algo de lo que yo más he aprendido estudiando es que cuando me pregunten algo y no lo sepas, aprender a decir no lo sé. Voy a estudiarlo mejor, a empezar a decir un poco de cosas que tal vez... Y eso es orgullo, hermanos, y eso a veces está en nosotros, el querer responder todas las cosas. Queremos ser sabios en todo lo que la Biblia dice, y a veces hay cosas que no entendemos muy bien. Aún Pedro decía que no entendía a Pablo muy bien en algunos aspectos, ¿no? Y hay cosas que son muy claras y que debemos comprenderlas bien, ¿no? Por eso hablaba de, la Biblia es clara en cuanto a la salvación, la Biblia es clara en todos esos asuntos que son importantes para nuestra vida cristiana, hermanos. Pero hay otros aspectos en los cuales no es tan clara. No sabemos si el arrebatamiento va a ser antes o después de la tribulación. Vemos en la Biblia las dos posturas. No sabemos si el hombre es tripartita o bipartita. Las dos están en la Biblia. Y yo no voy a censurar al otro hermano y decir, este es un hereje porque no cree de la forma en la que yo creo. En eso estamos siendo orgullosos. Y en eso se ve bastante, o eso es lo que vemos bastante en los grupos de Facebook, hermano. Y es terrible. Es terrible ver cómo hermanos se desprecian unos a los otros. Y a veces despreciamos personas que son fieles y que aún hacen más por el reino de Dios que nosotros, hermano. Aún creyendo nosotros que tenemos la doctrina correcta en todos los asuntos, ¿no? Qué terrible es el orgullo, hermanos. Jerry Bryce cuenta que él hizo una revisión de un libro, no recuerdo bien si era acerca de un tema como tal. Él decía, yo tenía una posición en cuanto a ese tema. Yo creía esto, y leí el libro del hermano. Y dijo, y me preguntaron que qué tal. Y él dijo, les respondí, no estoy de acuerdo con él en esto. Porque tal vez cuando llegué al cielo el que estaba equivocado era yo, o el que estaba equivocado era él. Pero no me atreví a decir, está equivocado él en esto. Porque eso sería enorgullecerme y decir como, yo tengo la razón en este aspecto. Un aspecto que no es tan fundamental, hermano. Entonces en eso nosotros estamos siendo orgullosos. ¿En qué más podemos ser orgullosos? El orgullo del éxito. Podemos alcanzar algunos logros académicos, profesionales o ministeriales y tal vez nos estamos volviendo orgullosos o jactándonos de aquello. Podemos creer que los logros que hemos recibido los tenemos porque nos esforzamos más. Bueno, y en parte la Biblia dice que el que trabaja arduamente Dios le va a recompensar su labor, ¿no? Pero nos jactamos tal vez de lo que hemos alcanzado y nos olvidamos que si lo tenemos es porque nos ha sido dado de parte de Dios. ¿Cuántos tal vez el Señor les ha permitido una empresa y su empresa ha sido muy exitosa? Tal vez se jactan de eso, aún siendo cristianos. O tal vez el Señor les ha permitido ser muy estudiosos y son muy inteligentes y se jactan de eso. O tal vez, más terrible aún, el Señor le ha dado a alguno algún ministerio y se está jactando porque su ministerio el Señor lo ha bendecido. Y puede estar menospreciando a otros que tal vez el Señor no ha bendecido de la misma forma. Dice el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 4:7, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Podemos pensar que tal vez son nuestras habilidades. ¿Y qué decía Pablo ahí? ¿Por qué nos gloriamos como si no lo hubiéramos recibido? Podemos estar pensando que fue nuestra habilidad, nuestro esfuerzo y no reconocer que fue la mano de Dios la que obró en nuestra vida, que fue Dios el que nos capacitó, el que nos ayudó y que nos permitió ciertas gracias a nosotros, hermano.
¿Estamos siendo orgullosos en esto? Decía William MacDonald, si un maestro cristiano es más dotado que otro, es porque Dios lo hizo así. Todo lo que tenga lo ha recibido del Señor. De hecho, así es de cada uno de nosotros. Todo lo que tenemos nos ha sido dado por Dios. Siendo así, ¿por qué deberíamos ser orgullosos o envanecernos? Nuestros talentos y dones no son resultado de nuestra propia inteligencia. Hermanos, ¿por qué nos jactamos de aquellas cosas? ¿Por qué nos jactamos tal vez de lo que el Señor está haciendo en nosotros, hermano? Como si no lo hubiéramos recibido. ¿Por qué menospreciamos a los otros? Tal vez porque no son, el Señor no les ha dado las habilidades que nos ha dado a nosotros. O aún más, algunos que tienen las habilidades, lo único que quieren es despertar la envidia en los demás. Como decir, míreme, yo soy mejor. Eso es orgullo, hermanos. Y Dios resiste a los soberbios. El orgullo de tener un espíritu independiente. Aquí es algo que también el Señor debe tratar en muchos de nosotros, hermanos. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cuántos en su orgullo por creer que son muy espirituales, que tal vez no necesitan de la iglesia, se apartan y viven sus vidas solitarios? ¿No es eso un orgullo? O tal vez algunos dicen, no, yo no necesito ser pastoreado. Y no nos acercamos a algunos hermanos para que nos puedan aconsejar, para que nos puedan ayudar también en nuestras luchas. Y por causa de ese orgullo, a veces llevamos las aflicciones solos y nos enfriamos, nos dolemos. Pero todo, ¿cuál fue la raíz? El orgullo. ¿Por qué? Porque creemos que somos suficientes, somos autosuficientes. Tenemos un espíritu capaz de hacer todas las cosas. A otros, aún en el ministerio, y lo escuchaba esta semana de un hermano que nos hablaba, que se reúne en una congregación y allí en su congregación el pastor hace todas las cosas. El pastor es el que abre el salón, que limpia las sillas, el que predica, que aconseja, y varios hermanos se le acercaron y le dijeron como que él debía buscar ayuda, él debía buscar a alguien que le pudiera colaborar, y el pastor dijo que no lo necesitaba. ¿Cuántos en su orgullo están viviendo así, hermanos? Creyéndose capaces de hacer todas las cosas, hermanos. El orgullo le cuesta delegar. Creemos que las personas no son capaces de hacer las cosas tan bien como yo. Eso es orgullo, y Dios resiste a los orgullosos, hermano. Leía también una revista en Estados Unidos acerca de un pastor cristiano, un hombre muy reconocido que tiene una iglesia, bueno, es una iglesia bien grande, un hombre que predica muy bien, pero es una persona que su carácter ha sido terrible. Y algunos han dicho de él que es una persona de mal genio, arrogante y dominante. Y varios han hablado con él, con esta persona, como para decirle que si él no permite que su carácter sea tratado, pues va a traer más daños a la iglesia porque ya los ocasionó. Y ahora él, bueno, otra iglesia en la cual él le está dirigiendo, también están surgiendo las mismas dificultades. Y varias personas le han hablado y él no atiende al llamado. Y es una persona bien reconocida. Es una persona que uno lo escucha y tiene palabra del Señor. Aún ahí está siendo orgulloso, hermano. Porque le cuesta reconocer sus pecados, permitir que el Señor obre por medio de otros y él pueda ser ayudado. Hermanos, ¿estamos siendo orgullosos tal vez nosotros en alguno de estos aspectos? ¿Estamos siendo orgullosos en esto? Tal vez a veces nos cuesta ir donde un hermano y decirle, tengo una lucha con esto, tengo cierto pecado que tal vez me está agobiando. Tal vez no lo hacemos porque, no, pues, ¿qué van a decir de mí? Si tal vez yo soy el que toca el piano. ¿Qué van a decir de mí si tal vez yo soy el que predica? Y en eso podemos estar siendo orgullosos, hermanos. Y esto va a seguir causando daño en nosotros, hermanos, porque recordemos, como estos pecados
Pequeños son como algo que nos lleva a cosas más escandalosas, más terribles. Y leía a este hombre y es terrible que lleva bastante tiempo en el pastorado. Y hay una carta que firmaron 41 ancianos diciéndole, porque ya habían hablado con él a solas, habían hablado con testigos y él no ha querido arrepentirse. Y aún hasta estaba escuchando una enseñanza que subieron de él de hace 2 días. Qué terrible, ¿no? Un espíritu independiente. ¿En qué más hay un espíritu independiente? ¿Cuántos de los jóvenes no buscan el consejo de una persona mayor para tomar alguna decisión? Muchos de nosotros tal vez hemos obrado así en algunas ocasiones, ¿no? Como decir, no, pues yo soy capaz de hacer esto, o yo tomo esta decisión. Y hemos sido avergonzados, hermanos. Y gracias al Señor que hemos sido avergonzados. Pues vamos allá a Santiago, al versículo 6, hermanos. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mirando estos pasajes, veía como una de las formas en las cuales Dios nos muestra para que nuestro orgullo pueda ser tratado, hermanos. Lo que primero Él nos dice ahí es someternos. El orgullo le cuesta someterse, el orgullo le cuesta buscar ayuda. El orgullo le cuesta reconocer que no es capaz de hacer todas las cosas. Por eso el Señor dice, someteos pues a Dios. Y es algo interesante, ¿no? Porque la Escritura nos habla de que todos debemos someternos, primeramente a Dios, pero también los unos a los otros. No hay alguien que no se tenga que someter. También hemos visto en la carta de Pedro que Pedro le dice a los ancianos que también deben someterse a los hermanos. Y nosotros debemos someternos a los ancianos y todos en amor. La mejor forma de tratar el orgullo es sometiéndonos, de tratarlo, ¿no? Porque si no lo tratamos va a haber otra forma en la cual Dios va a tratarlo, que es humillándonos. Porque dice Proverbios, antes de la humillación viene la altivez de espíritu. Yo reflexionaba en esto también en la forma en la cual el Señor nos dice de someternos, porque a veces hay algunos, yo pensaba en el sometimiento primeramente a Dios, también en la iglesia, los unos a los otros, a los ancianos, pero también el sometimiento en nuestras casas, hermano. La Biblia dice que la esposa debe sujetarse a su esposo. Pero hermanos, también nosotros debemos ser conscientes que si estamos en amor, aún el mismo esposo también va a estar sujeto a su familia. Pensaba en lo orgulloso que a veces somos como hombres, y tal vez hay muchas congregaciones en las cuales a la mujer se trata como de dejar a un lado y se trata como con desprecio, algo que llaman la misoginia, que es desprecio hacia la mujer o tener a la mujer arrinconada a un lado. Y muchas personas tal vez en una forma machista están viviendo igual en sus hogares, de una forma orgullosa hacia sus esposas. No escuchan el consejo que Dios da por medio de ellas y luego vienen las consecuencias, ¿no? Dios nos ha dado esposas para que las escuchemos, hermanos. Para que tal vez también nosotros escuchemos la voz de Dios por medio de ellas. Si nos hemos casado con mujeres piadosas. Y a veces de pronto no es piadosa, pero el Señor quiere hablarnos por medio de ella. Y parte del orgullo es eso, reconocer que yo soy el sabio, yo soy la persona que tal vez leo más la Biblia o oro más, entonces no me puede venir a hablar una persona que es inferior a mí, entre comillas, ¿no? Y eso es el orgullo, hermanos. Entonces, un aspecto en el cual el Señor nos da para tratar este pecado es el someternos, hermanos, someternos los unos a los otros, someternos a nuestras familias, todos en amor, bajo y también sometiéndonos al Señor, hermanos.
Y también otro aspecto que nos da la Escritura es aprender del Señor Jesucristo. El mismo Señor, ahí en Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, nuestro mayor ejemplo de humildad fue el Señor Jesucristo, hermanos. El Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, como lo dice allá en Filipenses, Él no escatimó esa posición, sino que se humilló, se hizo semejante a nosotros y fue a la cruz. Nosotros debemos tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Recordemos cuál fue la actitud de Satanás: subir al cielo, hacerse semejante a Dios. Pero la posición de Dios, ¿cuál fue? Hacerse semejante a nosotros. Eso es humildad. Debemos tratar el pecado del orgullo en nuestras vidas, hermano. No permitir que avance. Obviamente el pecado del orgullo, si nosotros lo vamos a mirar, es muy amplio el tema. Es bastante agotador. Yo no quise tomar tantos aspectos, sino como enfocarme más en lo que nosotros como cristianos estamos tal vez cobijando, en lo cual nosotros estamos siendo orgullosos, hermano, en algunos aspectos. Para terminar, leamos Isaías 66, 1, 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Qué precioso ver que el lugar o el hogar donde el Señor va a habitar es con los humildes. Nosotros podríamos pensar, pues es Dios, Él va a habitar en medio de los poderosos, pero no, Dios va a habitar en medio de los humildes. Si seguimos cobijando la soberbia en nuestra vida, hermanos, Dios nos va a seguir mirando de lejos. Examinémonos y pidámosle al Señor que, así como Santiago decía ahí en el versículo 9, que podamos afligirnos, lamentarnos y llorar por esos pecados en nuestras vidas. Entonces que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar y vamos a dejar el tiempo para la mutualidad. Amén, hermanos.